Entonces, lo que decíamos, el instrumento analógico es un poco más delicado desde el punto de vista mecánico del tratamiento, con lo cual, bueno, varias son las ventajas que han hecho que el instrumento digital haya ido desplazando a los instrumentos analógicos y, bueno, hoy por hoy prácticamente son el estándar, a pesar de que, como decíamos, todavía hay aplicaciones en las cuales el instrumento analógico se sigue utilizando. Lo primero que digamos, el primer instrumento que apareció, donde aparecía algo de la electrónica, es un instrumento que tenía un esquema como este, donde, bueno, el instrumento analógico de base, que tenemos representado acá en este bloque, el instrumento analógico de base tiene un consumo propio elevado, en general maneja corrientes bajas, entonces, bueno, lo que se hacía era una adaptación del instrumento a través de componentes electrónicos que permitían que el instrumento analógico ampliar, digamos, el rango de utilización del instrumento analógico. El instrumento digital tiene un esquema que es completamente diferente, digamos, en el sentido de que tiene ahora después vamos a ir avanzando sobre esto, es un instrumento cuyo componente principal es lo que se denomina conversor analógico digital y, bueno, tiene una etapa de entrada o etapas de entrada que pueden ser atenuadoras o amplificadoras dependiendo de la señal que tengamos que medir. Ya como idea básica nos podemos ir incorporando, digamos, que el conversor analógico digital es un conversor que va a medir, a ser capaz de medir tensiones continuas, en general de bajos valores, ¿no es cierto?, del orden de los milivolts. Entonces, para medir otros parámetros que no sean solamente tensiones continuas del orden de algunos milivolts, va a haber que agregarle algunas etapas iniciales al instrumento digital que permitan que el instrumento mida justamente los otros parámetros. El otro componente, digamos, que está representado por en este esquema de bloques, es el que corresponde a la presentación del instrumento, la presentación de lo que mide el instrumento. Y, bueno, acá está simplemente indicado con unos números, como si fuera un display, pero, bueno, esto es mucho más amplio y esta es otra de las grandes ventajas de los instrumentos digitales, que, bueno, una vez que la información analógica de entrada, la señal analógica de entrada está tratada digitalmente, uno la puede presentar en un display simplemente, o, bueno, tratar matemáticamente los datos que tiene a través de herramientas de cálculo, procesar esa información, y no tiene por qué terminar, de hecho no en todos los instrumentos digitales va a terminar en un display digital, sino que muchas veces termina en datos almacenados en algún sistema de cómputo o algún otro instrumento. Pero, bueno, como esquema general, hoy vamos a tratar de enfocarnos en esta parte del instrumento, en lo que es el conversor analógico digital. Siempre vamos a estar pensando nosotros en instrumentos que van a medir magnitudes que se mantienen relativamente estables en el tiempo. Como les decía, vamos a arrancar viendo cómo funciona el conversor analógico digital y cómo es capaz de medir tensiones continuas de bajos valores, ¿no?, que es la capacidad, digamos, que habitualmente tienen este tipo de conversores. Para enmarcar un poquitito esta cuestión, hemos agregado esta diapositiva. Se puede encontrar en la bibliografía, cuando uno habla de instrumento digital, distintas formas de definir cuándo un instrumento es digital, ¿no? Cuando nosotros acá decíamos la presentación son números, son dígitos. Muchas veces se entiende a instrumento digital solamente cuando la presentación es de números, a pesar de que se haga algún tratamiento de tipo analógico en alguna etapa, o el instrumento sea un instrumento analógico que luego tiene una salida digital. Para nosotros, los instrumentos digitales van a ser todos aquellos que traten digitalmente la señal, no solamente que tengan una presentación digital. Entonces, bueno, con este esquema de bloques, lo que podemos ir para tratar de tener una idea de hacia dónde apuntamos, ¿no? La idea es apuntar, como les decía, a instrumentos que midan fenómenos lentos, ¿sí?
o sea, que no varíen muy rápidamente en el tiempo, por lo menos en esta etapa de la materia. Después vamos a ver cuando veamos osciloscopios algunas otras aplicaciones, pero por ahora estamos pensando en instrumentos del tipo del que está esquematizado acá, un instrumento que muchos de ustedes seguramente conocen, que son los multímetros, ¿sí? El multímetro tiene la posibilidad de medir no solamente tensiones continuas, como decíamos que era el corazón del instrumento, el conversor analógico digital, el corazón del instrumento digital, era su conversor y medía tensiones continuas, tensiones continuas. En este caso, ingresa la señal en forma analógica, sale en forma digital. Esto es lo que decíamos vamos a tratar de estudiar hoy. Pero el instrumento permite medir otros parámetros eléctricos, inclusive a veces no eléctricos, ayudados por algún transductor, pero bueno, nos vamos a ceñir por ahora nosotros a lo que es un multímetro digital que es capaz de medir tensiones, resistencias, tensiones continuas, tensiones alternas, corrientes continuas, corrientes alternas. Es decir, vamos a arrancar hoy viendo esta parte del instrumento, cuál es cómo se construye esquemáticamente un conversor analógico digital, justamente para entender cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el instrumento digital y cuáles son las facilidades en función de los distintos tipos de instrumentos que tiene, y después vamos a ir avanzando sobre cómo se llega a partir de un instrumento base que mide tensión continua de valores relativamente bajos, cómo se llega a un instrumento que es capaz de medir tensiones continuas de valores más altos, en resistencias, con tensiones y corrientes de alterna, y bueno, y corrientes de valores altos también, ¿no es cierto? Así que bueno, como para una diapositiva como para ver a dónde vamos a ir apuntando, y hoy nos vamos a centrar entonces, decíamos, lo que es el conversor analógico digital. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, seguimos entonces. Me paran, ya saben cuando... Bueno, el esquema, ahora ya yendo a desglosar un poquitito los bloques de un conversor analógico digital, se puede esquematizar bastante simplemente de la manera que se muestra en esta diapositiva. Decíamos que el conversor analógico digital es un elemento que es capaz de medir tensiones continuas de valores bajos, pero hablábamos de fenómenos lentos, es decir, es capaz de medir tensiones que se mantienen constantes, tensiones de continua básicamente, tensiones que se mantienen constantes durante un cierto tiempo hasta que se produce todo el proceso de conversión analógico a digital, ¿sí? Entonces, muchas veces el conversor tiene una etapa inicial que se ocupa justamente de que la tensión de entrada, que es, por ahora hablemos de tensiones nada más, dijimos el instrumento es sensible a tensiones, así que hablemos de tensiones, las tensiones no se mantengan estrictamente constantes en el tiempo, una tensión analógica, la que tenemos a la entrada, no se mantiene completamente constante en el tiempo, entonces lo que se hace es incorporar un bloque previo dentro de lo que es el propio conversor analógico digital, ¿sí? Si bien la etapa propiamente dicha de conversión analógico digital es esta, se agrega un bloque o un par de bloques iniciales, esto es un esquema por supuesto simplemente, que toma muestras de la señal de entrada, es decir, la convierte en ciertos valores. Por supuesto tenemos una tensión continua de entrada, ahora vamos a ver, tenemos que llegar acá con una única tensión, un valor de tensión estable, ¿sí? Entonces toma muestras de esa señal de entrada, ya vamos a ver cómo, y las mantiene constantes, este es el retenedor, las mantiene constantes durante un tiempo suficiente para que el conversor analógico digital pueda hacer su trabajo y codifique la señal, finalmente la cuantice y la codifique para tener a la salida una señal digital que sea un fiel reflejo, lo mejor posible, de la señal analógica de entrada, ¿sí? Bueno, acá está la aclaración que veníamos haciendo, así que no sé si se entiende la idea de lo que es el conversor. El conversor va a convertir la señal, una señal de continua, estable, señales de variación lenta, de continua, la va a convertir en una señal digital, que es lo que vamos a tener a la salida. Lo que tenemos que medir siempre es una señal analógica, una señal del mundo real.
analógico. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer es, con este bloque, es mantener la constante para poder hacer la medición en el tiempo que necesite el conversor. ¿Estamos bien? ¿Una duda? Bueno, vamos entonces a ir analizando el circuito este, que están también la denominación en inglés, porque bueno, aparece en la bibliografía, ¿no? Bueno, vamos con la primera etapa entonces, ¿eh? Vamos a ir, mostramos los bloques completos, ahora vamos a ir tratando de mostrar qué hace cada uno de estos bloques. El muestreo. En el muestreo, lo que tenemos que hacer es justamente tomar muestras de la señal en un determinado tiempo. La señal analógica es una señal que varía en forma continua, ¿sí? Es decir, una señal que puede tomar cualquier valor, dependiendo, por supuesto, de la función. Acá hay una señal MDT genérica que en determinados puntos toma un cierto valor. Entonces, tenemos una señal analógica de entrada, que es la que queremos medir, y bueno, vamos a ir viendo el proceso primero de muestreo, ¿sí? ¿Qué significa el muestreo? Bueno, es tomar ciertos valores en ciertos puntos de la señal. Bueno, según el teorema conocido como teorema del muestreo, para poder reconstruir una señal, es decir, estamos hablando de, nosotros vamos a tener una señal analógica a la entrada y vamos a tener a la salida una señal digital que de alguna manera tiene que ser una representación lo más fiel posible, digitalmente hablando, por supuesto, pero de la señal de entrada. Entonces, para poder hacer eso, el teorema, eh, la señal, digamos, debe estar muestreada por lo menos 2 veces dentro de lo que es su periodo. O sea que la frecuencia de muestreo, este muestreo que hacemos de la señal, es decir, estas muestras que dijimos que íbamos a tomar de la señal, tenemos que tomarla por lo menos 2 veces en un ciclo. Estamos pensando en señales analógicas, por ejemplo, uno puede imaginar una señal, una sinusoide, por ejemplo, que queremos hacer una medición determinada de un punto, de un determinado valor. Bueno, para poder hacerla con el instrumento digital necesitamos mantener la señal. Si la señal varía ligeramente, como veíamos acá en esta diapositiva, si la señal varía ligeramente, bueno, tomamos una muestra y la mantenemos durante un cierto tiempo. Bueno, el muestreo de esa señal se tiene que hacer a una frecuencia mayor que 2 veces la frecuencia máxima de esa señal, ¿no? Estamos pensando en señales que pueden tener más componentes de frecuencia, no una única frecuencia, ¿eh? Estamos tratando de llegar a una señal que se mantenga estable en el tiempo para que el instrumento que mide tensión continua la pueda medir. No vamos a entrar en detalle del teorema del muestreo, que quedará para materias de años superiores, pero bueno, lo que sí se puede decir es que esto realmente es una frecuencia límite y en general, para poder reconstruir la señal, hay que muestrear, ya vamos a ver un poco más de detalle también cuando veamos los osciloscopios, hay que muestrear la señal a una frecuencia un poco más grande que este mínimo, digamos, de 2 veces la frecuencia máxima. Bueno, el circuito pasabajos, que en realidad lo que significa es que de las señales que vamos tomando, lo que pasa es las frecuencias más bajas, es decir, nosotros queremos ver frecuencias bajas, en particular queremos mantener, como dijimos, queremos mantener la señal, ¿no? Mantener la señal constante para llevarla acá a la entrada. Es decir, lo que queremos es tener una continua acá, ¿no? Ya lo dijimos, tenemos que tener durante un cierto tiempo una señal que se mantenga constante. Bueno, este es un esquema muy básico de lo que es el muestreo. Esta llave va conmutando y va tomando muestras de la señal en determinados puntos, ¿sí? Y bueno, estos puntos de la señal, que si uno lo mira acá, por ejemplo, quiero tomar una muestra de la señal en este punto para medir voy a medir este valor de la señal, lo tengo que mantener constante durante un cierto tiempo para que el conversor analógico digital pueda hacer la medición. Entonces, si voy a tomar valores de la señal en un cierto intervalo, esta llave se mantiene cerrada durante un cierto intervalo, lo que voy a tener en el proceso, digamos, de muestreo y retención, el proceso de retención es mantener constante luego
este valor de tensión que estoy muestreando, pero fíjense que lo que se recalca acá es, todo esto sigue siendo una señal analógica, es decir, todavía no digitalizamos nada, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una señal completamente analógica, lo único que estamos haciendo es tratando de llegar a tener, en función de una señal de entrada analógica que varía en el tiempo, llegar a tener ciertos valores, cada uno de los cuales son los que vamos a medir con el conversor, ¿no? Estamos tratando de llegar a un valor de continua que es lo que mide el conversor. Bueno, un circuito extremadamente elemental, pero que para que tengamos la idea, por supuesto que en la práctica esto es mucho más complejo, digamos, pero lo que podemos hacernos a la idea es que, bueno, cerramos la llave durante un cierto tiempo, cerramos la llave esta durante un cierto tiempo, se mantiene esa señal constante, ¿por qué? Porque, bueno, se carga el capacitor durante ese tiempo y luego se descarga el capacitor y vuelve a arrancar el proceso de alguna manera para mantener una señal retenida durante un cierto tiempo, durante este tiempo, para que el conversor analógico digital pueda hacer la medición. Bueno, hasta ahora siempre estamos hablando de señales analógicas, es decir, lo que tenemos acá es una señal analógica. ¿Qué significa que sea analógica? Que puede tomar cualquier valor. La señal era analógica y dependiendo de dónde cierre o abra esta llave, va a ser el valor que va a retener para que sea medido por el conversor analógico digital. Así que, por ahora, seguimos teniendo una señal completamente analógica. ¿Por qué? Porque, bueno, va a depender de dónde yo ponga estas conmutaciones, donde haga estas mediciones para tener ciertos valores. Es decir, lo que estoy representando acá es una señal analógica que puede tomar cualquier valor. Lo que estoy haciendo ahora es tomar ciertos valores de esa señal en puntos determinados con una cierta frecuencia. Y entonces lo que voy a tener acá son escalones de la tensión. Ya no voy a tener la tensión continua a la salida del muestreo y la retención, ¿sí? Estamos en los dos primeros bloques que habíamos visto. Los dos primeros bloques que teníamos acá, teníamos muestreo y retención. Estamos viendo ahora lo que tenemos en la salida del módulo de retención. Salida del módulo de retención, entonces vamos a tener una señal que se mantiene constante durante un cierto tiempo, el tiempo necesario para que el conversor analógico digital pueda hacer su proceso. Entonces, de una señal de variación continua, seguimos teniendo una señal analógica, pero que ahora va a tomar valores que pueden cambiar dependiendo de dónde ponga yo la conmutación de la llave esa que había presentado, de dónde tome el muestreo, ¿sí? Pero la realidad es que la tensión sigue siendo analógica, puede tomar cualquier valor. Bueno, vamos a volver acá. Estamos acá, tenemos una tensión analógica que varía en el tiempo, tomamos muestras, retenemos cada una de esas muestras durante un cierto tiempo. Bueno, ahora entramos en la etapa del conversor donde tenemos que cuantificar o cuantizar esa señal. Estamos acá, vamos a cuantificar esta señal. Es decir, lo que vamos a hacer es asignarle a cada uno de los valores que teníamos ciertos valores de tensiones. Tensión de salida es la que está en negro, es decir, del circuito de muestreo y retención, lo que vamos a tener ahora es ciertos valores de tensión. Esas tensiones las vamos a poner ahora como tensión de entrada, y el proceso de cuantificación lo que hace es, para distintos valores de la tensión de entrada, asignarle un único valor de tensión de salida. Es decir, ya acá lo que estamos haciendo es cuantificando la señal en determinados niveles. Entonces, los posibles niveles de señal analógica que tengamos en la entrada, fíjense, cualquier valor de la tensión de entrada, para nosotros ahora la tensión de entrada son estos escalones que tenemos acá, ya no es más la tensión de entrada que teníamos antes, sino que ahora es nuestra señal de entrada, es la señal, los escalones de tensión analógica que teníamos, que los retuvimos. Entonces, para algún valor entre este valor y este valor de tensión de entrada, por ejemplo, siempre se le va a asignar un valor determinado ya especificado que el conversor analógico digital o la etapa de cuantificación del conversor analógico digital tiene niveles igualmente espaciados, pero ya determinados. Es decir, acá a la salida ya no vamos a tener una señal analógica porque no podemos tener señal analógica. Podía tomar cualquier valor. Acá la salida no puede tomar cualquier valor porque estos niveles están ya preestablecidos. Es decir, para algún valor
de tensión de entrada, para un rango de tensiones de entrada, siempre la tensión de salida va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es el proceso de cuantificación se distinguen estos parámetros, que es el rango dinámico, es decir, los máximos niveles de tensión de salida que puedo tener, valores cuantificados, el paso de cuantización, es decir, cuál es la resolución que va a tener este cuantificador, cuál es el mínimo valor, y bueno, y el número total de niveles M que queda determinado por los parámetros anteriores. Entonces, la tensión, fíjense que este esquema, si lo comparan con el anterior, con este que teníamos acá, es ligeramente diferente. Acá teníamos ciertos niveles que estaban determinados por el momento, el instante en el que se producía y el tiempo que se mantenía la muestra. Bueno, ahora cada uno de estos niveles muestreados se le asigna un valor, y acá los escalones ya quedan perfectamente determinados. La tensión de salida puede tomar solamente algunos valores, ¿sí? Es decir, la señal que antes podía tomar cualquier valor y dependía de dónde la muestreaba, bueno, ahora puede tomar únicamente algunos valores. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente el proceso de cuantificación es asignarle a cada rango de valores de tensión de entrada un determinado único valor de tensión de salida. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, aparece, por supuesto, lo que se conoce como un error de cuantificación, ¿no? Porque si decimos que acá, para cualquier valor de tensión de entrada, entre este punto, entre este valor y este valor, por ejemplo, entre este y este, tenemos siempre el mismo valor de tensión de salida. Entonces, si la tensión de entrada está por acá y la tensión de salida que le pongo es este, puede ser que sea exactamente el mismo valor, pero si la tensión ya está por acá o está por acá, seguramente el valor de la tensión de salida y la de entrada no van a coincidir, ¿no? Entonces, lo que se puede definir es digamos, después veremos cómo decide el instrumento o cómo queda la definición de cuándo se produce este salto, ¿no? Pero el salto ese se produce justamente en combinación con algo que vamos a ver ahora, que es lo que se llama error de cuantificación o error de cuantización. Es decir, cuando la señal de entrada tenga un valor como este, si toma este valor va a tener un cierto error. Si toma el valor siguiente, ¿sí? Es decir, cuando estamos en el límite, cuando estamos en el límite entre un escalón y otro, puede ser que tome el escalón anterior o el escalón posterior. En ese sentido, digamos, la tensión de entrada toma únicamente este valor. Si toma un valor más bajo que este, más bajo que el propio, tendrá un error negativo. Cuando toma un valor mayor, tendrá un error positivo. ¿Sí? Es lo que se puede llegar a mostrar a través de esta diapositiva, que es el error de cuantificación. Es decir, cuando la señal de entrada tiene este valor y toma el valor siguiente superior, porque está justo en el punto de cambio, va a tener un error positivo máximo, y cuando esté en el valor inferior, digamos, va a tener un error negativo máximo. Entonces, el máximo error que puede tener cuando no coincidan, esto debería ser lo ideal, pero obviamente no es lo que queremos, porque queremos digitalizar la señal, por eso la estamos cuantificando. Lo ideal es que fuera una recta, ¿no es cierto? Es decir, que cada una de las tensiones de entrada coincida con exactamente el mismo valor de la tensión de salida, pero sabemos que, como lo que estamos queriendo es digitalizarlo, tomamos muestras de esa señal y las digitalizamos, es decir, le asignamos un determinado valor para cada uno de los rangos de valores de la tensión de entrada. Entonces, evidentemente, el máximo error que se puede cometer es un error que tiene que ver con la mitad del paso de lo que se conoce como paso de cuantización, ¿sí? Cuando estamos justo en el punto de cambio, y bueno, para un determinado valor de la tensión de entrada se puede tomar el valor inmediato anterior o el valor inmediato superior. Entonces, el máximo error que vamos a cometer absoluto es la mitad del rango de cuantización. El intervalo completo es más menos, porque bueno, el error tanto puede ser en más como puede ser en menos. Vamos a ver que esto va directamente a incidir
sobre lo que se conoce como resolución del instrumento. Y bueno, por supuesto va a intervenir en el error final del instrumento, del voltímetro o del instrumento que sea, pero en principio de nuestro instrumento de base, que es un voltímetro que mide tensiones continuas. Bueno, la señal, por supuesto, entonces como decíamos, le hemos asignado valores determinados. Es decir, ya no puede tomar cualquier valor, solamente algunos valores determinados. Por lo tanto, ya se habla de que la señal acá estaría digitalizada, digamos, ¿cierto? Bueno, acá tenemos un poquito más de los datos, digamos, del error de cuantificación o de cuantización. Y bueno, un par de conclusiones que tienen que ver con conclusiones que nos van a ser útiles a la hora de utilizar un instrumento determinado. Como ya vieron en los analógicos, bueno, también lo vieron en los digitales, ¿sí? Que cuando el instrumento está a fondo de escala tiene un error menor. Bueno, justamente porque este componente, que es un componente que es fijo dependiendo del paso de cuantificación o de cuantización, en el error relativo es tanto menor cuanto mayor sea el valor de tensión que estoy midiendo, ¿no? Entonces va a convenir utilizar el instrumento, o en particular ahora el conversor, lo más cerca de fondo de escala posible, es decir, para medirlo, utilizarlo para medir tensiones lo más grande posible dentro de su rango de manejo, ¿no? Bueno, y por supuesto, cuanto mayor cantidad de niveles tenga, menor será el error. Justamente porque, bueno, vamos a tener saltos más pequeños y podemos cuantificar mejor a la señal. Bueno, hasta acá estamos. Hasta acá estamos. Bien. Esto es simplemente una muestra, digamos, como para poder entender cómo funciona el instrumento y así poder tratar de sacarle el máximo provecho a sus especificaciones, que al final son las con las que vamos a trabajar, que son las especificaciones que aparecen en las hojas de datos, ¿no? Bueno, el cuarto bloque de los que habíamos mostrado era la codificación, es decir, hasta ahora tenemos ciertos niveles de tensión. Ya las tensiones, dijimos, no pueden tomar cualquier valor, es decir, acá las tensiones de salida, las que van a llegar al codificador, ya pueden tener solamente algunos niveles que son los que fijamos con el cuantificador. Bueno, ahora esos niveles de tensión, que son fijos, conocidos, tendrá tantos niveles como cantidad de niveles tiene el cuantificador, ¿sí? Tantos escalones como hayamos previsto, con la resolución o el paso de cuantización que hayamos previsto. Ahora lo que le vamos a asignar es un código a cada uno de esos niveles, ¿para qué? Justamente para tenerlo digitalizado. Y acá, bueno, donde viene que la codificación seleccionada es evidentemente la codificación binaria, es decir, porque uno está acostumbrado a trabajar con los números decimales. De hecho, la presentación del instrumento va a ser una presentación decimal, pero no se utiliza como codificación una codificación decimal. ¿Por qué? Porque justamente para codificar números con una codificación decimal necesitaríamos 10 niveles, manejar 10 niveles, ¿sí? 10 valores, 10 niveles diferentes para poder cuantificar un cierto número, un cierto valor de tensión, lo que dificulta y obviamente no tiene ninguna ventaja desde el punto de vista de la digitalización. Por eso es que la codificación que se termina utilizando es la codificación binaria, es decir, vamos a representar cada uno de esos niveles con un número binario, que justamente el número binario, la ventaja que tiene el sistema digital es que se maneja únicamente con 2 niveles y bueno, eso por supuesto tiene grandes ventajas desde el punto de vista del manejo de la información. Esto simplemente está información puesta como repaso, porque ustedes, bueno, codificación binaria natural ya han visto en otras materias, así que no vamos a entrar en detalle en esto, pero bueno, un poco la explicación de por qué vamos a pasar de un sistema, es decir, tenemos que codificar los niveles de tensión que fijamos recién. ¿Qué codificación usamos? Una codificación decimal, que es la que habitualmente estamos más acostumbrados a manejar y que va a terminar siendo lo que se muestra en el display o en la presentación de un instrumento, o otra codificación. Bueno, de hecho los instrumentos van a utilizar una codificación binaria justamente por las ventajas de manejarse únicamente con 2 niveles y no con 10,
como serían necesarios para un instrumento, para una codificación decimal, ¿sí? Entonces, utilizando esta codificación binaria, bueno, se va a llegar, digamos, justamente a las ventajas que tiene un instrumento digital. Una de las grandes ventajas y es su gran versatilidad, su gran rechazo de señales, digamos, espurias que no sean las que se quieren medir. Manejo de la información posterior, dijimos, el instrumento no es solamente un instrumento que no todos los instrumentos digitales terminan en una presentación digital, sino que muchas veces terminan en otra elaboración de la información que se obtiene a la salida del conversor analógico digital, con lo cual la codificación binaria, es decir, donde va a haber únicamente dos niveles, que van a terminar siendo dos niveles de tensión que permitan representar todos los niveles que estemos interesados de acuerdo a lo que vimos, solamente dos niveles, un 0 o un 1, dos niveles de tensión que van a permitir representar los distintos niveles que hayamos elegido para ese cuantificador que habíamos visto recién. Bueno, esto simplemente un repaso de, supongo que acá no tienen problema, la representación o codificación binaria la conocen. Una cosa que sí vamos a tratar de ver es relacionar, digamos, esa codificación binaria, esa cantidad de niveles posibles, con lo que es la resolución, porque bueno, va a ser un dato que nos va a interesar a nosotros, ¿sí? Si utilizamos 3 cifras decimales, tenemos una cantidad de niveles posibles, y si usamos 3 bits o 3 cifras binarias, tenemos una cantidad de niveles bastante menor. Fíjense que en una codificación decimal, con 3 cifras, podemos tener 1000 niveles posibles. Es decir, esos niveles de tensión de entrada que dijimos, de tensión de salida del cuantificador, que le asignamos ciertos valores determinados a la tensión de salida, por supuesto que con una codificación decimal tendríamos mucho más niveles, mejor resolución. Dijimos que eso repercutía en una mejor exactitud finalmente del conversor. Pero bueno, si bien se gana en ese sentido, lo que decíamos, sigue siendo muy poco conveniente tener 10 niveles en una codificación decimal y por eso se utiliza la codificación binaria. Entonces, en una codificación binaria con 3 bits, tenemos una resolución del orden del 12,5%. Ustedes ya vieron algunos datos de instrumentos digitales, analizaron los errores, cómo se muestran y cómo se calculan los errores para un instrumento digital. Esta diapositiva tiene la idea de que hagamos una comparativa y ya vayamos haciendo la idea de cuál es el número de bits que debería tener el conversor de un instrumento si consideramos cuál es la resolución que tiene un conversor de ese tipo. Fíjense que un conversor de 8 bits tiene una resolución del 0,4%, con lo cual, si el error debido a la resolución queremos que sea lo pequeño, digamos, para no decir en lo posible despreciable para el fondo de escala, por lo menos del instrumento, vemos que los 8, 9 o 10 bits son valores de conversores que son bastante aptos para los instrumentos de uso típico de laboratorio, de mesa, como de los que ustedes ya vieron algunos datos. Bueno, tienen publicados más datos en la guía de trabajo práctico 1, así que bueno, esto es como para darse una idea de justamente de la resolución. Como dijimos, la resolución va a ser uno de los componentes que influyen en la exactitud final y bueno, por lo tanto es importante considerarlo, ¿no? Bueno, vamos entonces con el resumen. Esta etapa puede estar o puede no estar, porque bueno, podemos tener directamente acá a la entrada una tensión continua estable, con lo cual simplemente lo que vamos a tener es una etapa de conversión analógico-digital con los dos bloques que vimos. El conversor, propiamente dicho, como decíamos, es este. Lo que necesitamos es tener una tensión constante a la entrada para que el conversor, que ahora vamos a ver cómo se implementan en la práctica, para que los conversores o el conversor pueda hacer su trabajo, que es tener a la salida un valor digital de una señal que es continua,
¿sí? Que tiene un único valor, que es analógica, que tiene un único valor en un determinado lapso. Bueno, acá habla también de lo que decíamos, la señal de salida puede ser directamente el display de un instrumento, pero bueno, acá aparece un formato de barras, dice. El formato de barras se refiere a justamente alguna de lo que mencionábamos al principio, es decir, que algunos instrumentos digitales sobre su escala tienen una barra que va cambiando de color, aumentando, disminuyendo, de tal manera que tiene una presentación que casi se podría decir que es analógica, ¿sí? Sin embargo, la tensión de salida es una señal digital. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, cuando el instrumento tiene que ser leído a distancia, cuando no hay que hacer una lectura exhaustiva con una cierta exactitud, pensemos en algún tablero, es más fácil pensarlo en tableros de tipo industrial, donde a lo mejor a la distancia hay que controlar si la corriente en un determinado circuito no excede cierto valor. No es que tengamos que hacer la medición con una exactitud muy grande de la corriente, pero queremos estar seguros mirando a lo lejos un tablero que la corriente no excede cierto valor para preservar cierto equipamiento. Bueno, en un instrumento analógico es fácil ver que el índice de la aguja sobre la escala se puede ver fácilmente a la distancia y es un buen indicador. Bueno, hay instrumentos digitales que tratan de suplir esa ventaja de una lectura aproximada y a distancia de un instrumento analógico a través de una barra que se va desplazando en la presentación del display, a veces sumada, a veces no, a la presentación numérica, y bueno, permite a la distancia saber cuál es el valor aproximado que tiene el valor de la magnitud que queremos medir, aunque no estemos haciendo una medición de exactitud, ¿no? Bueno, hay otros errores, nosotros ya vimos el error de cuantificación, hay otros errores que acá simplemente los presentamos como errores que aparecen en los conversores analógicos digitales, no lo vamos a analizar en detalle porque no son el objetivo de la materia, pero bueno, de alguna manera para poner de manifiesto que cuando vayamos a dar el valor o cuando vayamos a tomar de un instrumento el error que tiene, eh, en forma completa todo el error que comprende la lectura del instrumento, bueno, por supuesto que no estamos hablando solamente del error de cuantificación, que tiene más que ver, como decíamos, con la resolución que con la exactitud propiamente dicho del instrumento, sino que hay otros componentes de error que justamente dan el valor final de error, ¿no? El falso cero, ganancia, que bueno, no tiene el error de linealidad, la respuesta de la señal de entrada respecto de la señal digital de salida no siempre es lineal en todo el alcance. Y bueno, y el error de conmutación, este es un error grosero, que bueno, el paso de cuantización se produce en el nivel anterior o posterior para un dado nivel de tensión de entrada, ¿no? Eso es un error bastante más grosero y que bueno, pocas veces se da o está plasmado en el error final del instrumento, salvo en casos excepcionales. Bueno, volvemos entonces a nuestro instrumento de base, conversor analógico digital, sobre los que vamos a ver ahora entonces cómo se implementan. Un conversor analógico digital, o siempre con el objetivo de tratar de llegar a un instrumento más complejo que permita medir más variables, no solamente la tensión continua de entrada que es capaz de medir el conversor analógico digital. Bueno, técnicas de conversión analógico a digital, hay muchas. Vamos a mostrar un pequeño resumen, pero primero digamos cuáles son, qué querríamos, digamos, de un conversor analógico digital, porque es un conversor analógico digital, es parte de un instrumento, queremos tener una lectura de una cierta variable, para nosotros alguna variable eléctrica, en particular arrancaremos, como dijimos, con la tensión continua, pero bueno, queremos poder hacer una medición con una exactitud que esté determinada. Ya hemos tratado el tema de errores, incertidumbres, es decir, no importa si el error es muy grande o muy pequeño, grande o pequeño dependerá de las circunstancias de lo que estemos midiendo, pero sí queremos tener, como dijimos, para que una medición esté definida, tenemos que tener el valor que medimos y poder cuantificar ese error o esa incertidumbre de medición. Así que el instrumento va a tener que tener una determinada exactitud acotada.
queremos tener inmunidad a señales espurias, es decir, en principio el instrumento de base va a medir tensiones continuas. Si hay señales de ruido, ya lo vamos a ver sobre el final de la materia también, pero queremos que el instrumento sea inmune. Vamos a ver algunas cosas cuando veamos los conversores, pero queremos que sea inmune a esas señales y queremos que el instrumento responda solamente a la tensión continua que queremos medir a la entrada, ¿no? Bueno, el tiempo, la velocidad de conversión, por supuesto que importan. Va a ser de algunas fracciones de segundo, algún segundo, cada una dependiendo de los conversores. Habrá conversores más rápidos o más lentos, pero es el tiempo que tarda el instrumento, desde que uno lo excita con la magnitud que quiere medir hasta que se obtiene el resultado confiable con una exactitud determinada en el display o en la salida que tenga. Bueno, poca interacción con la fuente, esto es porque, bueno, acá decíamos inmunidad, es decir, cómo las señales externas influyen sobre la medida. Ahora lo que tenemos que tener cuidado es cómo influye el circuito, toda la circuitería, que es una circuitería activa del instrumento, sobre lo que estamos queriendo medir. Es decir, no vaya a ser cosa que modifiquemos el parámetro de entrada, ¿no? Es decir, interacción con la fuente se refiere a lo que estamos queriendo medir. Si el circuito del instrumento modifica lo que está queriendo medir. Y bueno, la impedancia de entrada controlable, ya vimos algo de mediciones con voltímetros, con amperímetros, se vio el método voltímetro-amperímetro. Evidentemente, cuando habla de impedancia de entrada controlable, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando midamos tensiones vamos a querer que tenga una impedancia alta y acotada, que se pueda determinar con cierta exactitud. Cuando queremos medir corriente, queremos que tenga una impedancia de entrada relativamente baja, ¿sí? Justamente por cosas que vimos, como por ejemplo el error de inserción que ocasionaba la colocación de un instrumento en un determinado circuito para hacer una medición. Así que controlable quiere decir, dependiendo de la magnitud que vamos a medir, que tenga una impedancia de entrada que pueda estar perfectamente definida. En particular, el conversor básico es para medir tensiones de continua, como dijimos, así que la impedancia de entrada, lo que vamos a tratar o lo que tratan los conversores, es de que la impedancia de entrada sea lo más grande posible. Bueno, y por supuesto, estabilidad en el tiempo. Ya habíamos hecho algún comentario respecto de la estabilidad cuando revisamos el otro día los datos de los instrumentos, las especificaciones del instrumento, veíamos que la tabla de error que daba el fabricante estaba garantizada dentro de los primeros 6 meses luego de haber sido calibrado el instrumento. Dijimos también había algunos que lo mantenían durante un año, es decir, eso es el mediano plazo, es decir, tenemos la obligación de controlar el instrumento, calibrar el instrumento de acuerdo a la especificación del fabricante cada determinado tiempo para ver que el instrumento se mantenga dentro de los parámetros de exactitud que el fabricante garantiza. Pero bueno, a su vez, cada una de esas calibraciones repetidas debe mantener una cierta estabilidad para que el instrumento sea realmente de una calidad recomendable. Entonces, otra de las propiedades que le vamos a pedir a conversores analógicos digitales es que sean estables en el tiempo. En principio, que mantengan su calibración, su valor, su indicación, su exactitud dentro de plazos relativamente cortos, como pueden ser 6 meses o un año, que era, decíamos, el plazo necesario para la calibración del instrumento, ¿no? Bueno, y el costo está implícito siempre, y bueno, en general, cuanto más exigente nos pongamos con alguna de las características anteriores, por supuesto que el costo va a ser más alto. Y bueno, por supuesto la aplicabilidad de cada uno de los instrumentos, tendremos instrumentos de mano, de uso general, tendremos instrumentos de alta exactitud para el laboratorio, tendrán mejores o peores características y por supuesto el costo va a estar relacionado con eso. Así que vamos a tratar de ver un pantallazo general de todos los instrumentos, sobre todo los de uso general, que bueno, son a los que apuntamos, ¿cierto? Multímetros de uso general como los que ustedes ya tienen las características publicadas en el trabajo práctico 1. Aprovecho para hacerles la consulta, digamos, el tema del trabajo práctico 1, ¿tuvieron algún inconveniente para bajarlo? Ya vieron, está publicado ya el gabinete, está publicada, bueno, el ejercicio que hicimos el otro día, la grabación de la clase. No sé si han tenido algún inconveniente, está disponible sin problemas en el Classroom, supongo. Sí, hasta ahora no hubo inconveniente. De los trabajos prácticos se descargó todo. Más. Perfecto. Bueno, cualquier cosa nos hacen saber. Pero bueno, también ahí en
En el trabajo práctico 1 en particular hay un gran listado de instrumentos que trata de cubrir buena parte de los instrumentos que vamos a utilizar durante toda la cursada de la materia, y en particular están varios multímetros digitales de distinto tipo, distintas características. Bueno, vamos a los conversores propiamente dicho. Entonces ahora dijimos que hay varios tipos de conversores. En particular, digamos, clasificaciones de conversores también hay muchas. Nosotros vamos a utilizar una de tipo bastante general que tiene que ver con la clasificación en conversores no integradores e integradores. Es decir, un conversor no integrador, ya vamos a ver la implementación, pero digamos, la diferencia a integración se refiere a integrar la señal de entrada. Es decir, un conversor integrador es un conversor que integra la señal de entrada durante un cierto tiempo, y el valor que va a dar como resultado, digamos, la indicación que vamos a obtener, es el valor, la integral de esa señal que estamos midiendo en el lapso de integración, es decir, el valor medio en general de la señal. La integral en determinado tiempo, el valor medio de la señal. Bueno, y los conversores no integradores, que justamente hacen una medición directa de la señal de entrada, como vamos a ver enseguida con uno de los ejemplos. Bueno, dentro de los no integradores hay varios potenciométricos. Nosotros vamos a ver en particular el de aproximaciones sucesivas, cómo funciona, y después está el de conversión tensión-tiempo o el conversor de simple rampa, que es otro no integrador. Ahora vamos a ver cómo funcionan. Vamos a ver el de aproximaciones sucesivas, y en función de eso no es muy difícil, además está en la bibliografía, digamos, no es muy difícil ver algunos, cuál es el comportamiento, digamos, de un conversor escalera o de un conversor tensión-tiempo. El de aproximaciones sucesivas es un buen referente de estos no integradores, y bueno, de todas maneras ya prácticamente para instrumentos del tipo que vamos a ver nosotros, casi exclusivamente se utilizan los conversores integradores. Dentro de los conversores integradores está el conversor de tensión-tiempo de doble rampa. Teníamos el simple rampa, el doble rampa, que es un conversor integrador, y después un conversor de modulación sigma delta. Es un conversor bastante más digital, digamos, tiene una componente de digitalización bastante más grande, y se está usando bastante para instrumentos de mano de uso general de exactitudes más o menos moderadas. En particular, los instrumentos HP que ustedes tienen, 972, 974, que tienen en la guía, utilizan un conversor de doble rampa. El Kyoritsu, hay uno que es marca Kyoritsu y uno marca Yokogawa, que son de 4 dígitos y medio. Son instrumentos un poquitito más modernos en realidad, en el sentido de que, bueno, son instrumentos también de mejor exactitud, pero son instrumentos que usan la tecnología de modulación sigma delta y también son integradores. Prácticamente casi la totalidad de los instrumentos que se comercializan hoy en día de ese tipo utilizan conversores integradores, ya sea de doble rampa o de modulación sigma delta. Bueno, vamos entonces a ver cómo se implementa ahora el conversor. El conversor analógico digital, que lo que va a hacer, vimos los bloques más o menos para darnos la idea de lo que hace, pero ya sabemos cuál es el resultado final que queremos obtener, es decir, de una tensión continua de entrada, una tensión que se mantiene estable durante un cierto tiempo, queremos obtener a la salida una versión digital, en números o en niveles digitales de esa señal de entrada. Bueno, el conversor escalera utiliza los componentes que se ven acá. Ustedes ya vieron también en alguna otra materia las circuitería de tipo digital. En particular, esta es una compuerta AND, es decir, bueno, acá está también tabulado como a modo de refrescar, digamos, un poco la idea, pero bueno, la idea de esta compuerta es que para que tenga un nivel alto en la salida, es decir, un 1, un nivel de tensión alto, si decimos el 0 es un nivel bajo de tensión, el 1 es un nivel alto de tensión. Para tener un nivel alto necesito que las dos entradas tengan un nivel alto, ¿sí? Si no, siempre acá tengo un nivel bajo, un nivel 0.
Entonces, ¿cómo funciona el conversor escalera? Que ya dijimos es no integrado. Bueno, lo primero, por supuesto, siempre es, tiene un inicio, un reseteo, de tal manera que todo indica 0. Y tenemos a la entrada una señal de reloj. La señal de reloj no es ni más ni menos que una señal de pulsos con una cierta cadencia, es decir, un pulso de un determinado nivel de tensión, que podemos decir un nivel alto, que se mantiene. Después vamos a hacer una pequeña gráfica de un contador para tratar de representar un poco mejor esto. Pero bueno, cuando hablamos de reloj, estamos refiriéndonos a un tren de pulsos, ¿sí? Que va tomando un valor alto, luego un valor bajo, con una cierta cadencia, completamente fija, con una alta estabilidad. Entonces, a la puerta AN, desde lo que sería el terminal este, que para nosotros sería el B, acá está entrando un pulso que es permanentemente un nivel alto durante un cierto tiempo, luego baja durante un cierto tiempo, luego sube y así. Es decir, están entrando permanentemente pulsos de señal de nivel alto, alternando con señal de nivel bajo. Entonces, la primera salida de este contador, cuando esto está en nivel alto, la primera salida de contador es 0 porque este, como vamos a ver, va a estar en nivel bajo. ¿Por qué? Porque tenemos un conversor digital analógico. Un conversor digital analógico acá. Me quedó una diapositiva. Vamos a ver, disculpen, creo que me quedó la diapositiva cambiada de posición, pero un conversor digital analógico, ¿alguien más? Un conversor analógico digital, o digital analógico, perdón, estamos viendo el conversor analógico digital, hay una etapa, un componente dentro de lo que son los conversores digitales analógico digitales, lo que se denomina un conversor digital analógico, es decir, un conversor en que entra un cierto tren de bits digitales, ¿sí? Con una tensión a la entrada, una tensión fija, tensión de referencia que está establecida, una tensión completamente identificable, medible y establecida, y a la salida va a tener entonces tensiones de salida que serán proporcionales al número de bits de la entrada, es decir, al número que representa esta entrada en bits, multiplicado por la tensión de referencia, es decir, a mayor número acá voy a tener una tensión de salida, siempre va a ser proporcional a la tensión de referencia, es decir, la tensión de referencia va a ser una tensión fija y el número de bits va a ir cambiando como estaba tratando de mostrar en esta diapositiva. Entonces, del contador van a salir del contador van a salir un cierto número de bits, ¿sí? El contador lo que cuenta son números en digital, fíjense que la salida es digital, entonces al principio voy a tener un 0 a la entrada, el contador va a estar completamente en 0, entonces voy a tener a la entrada del conversor digital analógico un 0 digital multiplicado por una tensión de referencia, con lo cual lo que voy a tener acá es un 0, ¿sí? Es decir, la salida del conversor digital analógico es un 0, es decir, este valor de tensión es un valor 0 muy bajo y el valor de la tensión de entrada es el valor de la tensión que justamente quiero medir. El funcionamiento del comparador, que ahora también vamos a ver, no sé por qué se me... Bueno, disculpen que se me colgó esto. Disculpen un minutito que se me colgó la presentación. Ok. Ahí estamos. Vamos a ver de vuelta.
Ahí estamos. Bueno, ¿se ve la pantalla de vuelta? Sí, se está viendo. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, estamos volviendo, disculpen. Bueno, el conversor digital analógico, se mezclaron acá, no sé por qué, se colgó la presentación y se mezclaron las diapositivas. Pero no había cambiado. Bueno, ahí estamos. Bueno, el conversor digital analógico entonces, como para ver los bloques que vamos a, tener en los conversores que vamos a ir viendo. El digital analógico, es decir, se entra una entrada digital con una tensión de referencia, como una especie de producto de un número digital expresado en bits, con una tensión de referencia de valor fijo, tengo una tensión continua de un valor determinado que va a depender justamente sobre todo de la entrada porque esta tensión es fija. Y el otro elemento que aparece en los conversores, que aparece bastante, digamos, en los conversores, es lo que se denomina comparador, ¿sí? Estos son circuitos de amplificadores operacionales, no vamos a ver el detalle de los amplificadores operacionales, simplemente vamos a tratar de ver el funcionamiento de los bloques, lo vamos a pensar como un bloque. El comparador, la representación, digamos, de cuál es la función que cumple un comparador como este, está representada dependiendo de dónde esté la tensión de entrada, dónde esté la tensión de referencia, a través de estas imágenes, ¿no? El comparador colocado de esta manera, es decir, tengo una tensión de referencia, una tensión fija, y esta sería la tensión de entrada, que puede ser la tensión a medir o puede ser alguna otra tensión en un punto del circuito. Cuando la tensión de entrada está en la pata positiva del amplificador operacional y la tensión de referencia está en la pata negativa, lo que tenemos es un cambio de nivel cuando la tensión de entrada supera la tensión de salida. Es decir, cuando la tensión de entrada, que está en la pata positiva, está por debajo de la tensión de referencia, tenemos un valor cero. ¿Sí? Cuando la tensión de entrada supera la tensión de referencia, es decir, cuando la tensión de entrada se iguala a la tensión de referencia o la supera, la salida del comparador toma un nivel de tensión alto. Es decir, el comparador puede tener solamente dos niveles, nivel bajo, nivel alto. No viene al caso analizar cuál es la circuitería que hace que esto se cumpla, pero porque no vamos a entrar en el detalle de la circuitería, pero sí como elemento constitutivo de los conversores analógicos digitales, vamos a entender a los comparadores como un circuito que tiene este tipo de comportamiento. Bueno, algo análogo pasa cuando, fíjense que acá la conexión es al revés, es decir, acá tenemos la tensión de referencia colocada en la pata positiva y la tensión de entrada en la pata negativa. Bueno, cuando la tensión de entrada está por debajo de la tensión de referencia, es decir, la tensión de referencia es superior a la tensión de entrada, tenemos un valor alto cuando la tensión de entrada supera a la tensión de referencia, es decir, la pata negativa es mayor, en módulo, lo que tenemos es un cero. Este es el funcionamiento del comparador que ahora lo vamos a utilizar en el conversor que estábamos viendo. Entonces, dijimos, cuando reseteamos el contador un cero, el conversor digital analógico y la tensión de referencia dan un valor bajo de tensión, valor cero, valor bajo de tensión. Si este valor es bajo, la tensión de entrada, que por supuesto es distinta de cero, es la tensión de entrada, es la que queremos medir una tensión de entrada que ya sabemos que es una tensión continua de un determinado valor, ¿sí? Entonces esta tensión continua es mayor. Si tenemos este comparador donde esta tensión es mayor y la tensión que entra en la pata negativa es menor, tenemos la tensión de referencia, la pata positiva, ¿sí? Lo que tenemos es la tensión de entrada en la pata negativa es menor que la tensión que tenemos en la pata positiva, ¿sí? Bueno, vamos a tener un cero directamente acá. Es decir, cuando este valor es más pequeño, esta tensión es más alta, vamos a tener un 1, ¿sí? Cuando la tensión esta es más alta, cuando la pata positiva es más alta, acá tenemos una tensión alta, ¿sí? Entonces, acá tenemos una tensión alta cuando el reloj pasa por el nivel alto, decíamos, el reloj es una secuencia de pulsos, ¿sí? Que pasa de un nivel bajo a un nivel alto. Entonces, acá teníamos un 0, tenemos un valor bajo de tensión, cuando esto es bajo y esto es más alto, cuando la pata positiva es más alta, acá tenemos una tensión alta, ¿sí?
Tenemos una tensión alta, quiere decir que tenemos un 1 a la entrada del AND, un nivel de tensión alto. Nivel de tensión alto. Si tenemos un nivel de tensión alto y viene el pulso de reloj de nivel alto, lo que hace es darle una cuenta más al contador, es decir, el contador que va contando con una cierta secuencia, pasa a contar el número siguiente. Si pasa a contar el número siguiente, esta tensión de referencia se mantiene constante, la tensión analógica que sale del conversor este digital analógico sube un nivel. Sube un nivel, pero bueno, pensemos que todavía está por debajo de la tensión de entrada. Si está por debajo de la tensión de entrada, quiere decir que acá sigo teniendo un 1. Cuando viene el próximo pulso de reloj, el contador incrementa un número, esto vuelve a subir y así siguiendo hasta que se iguala o se supera la tensión de entrada. ¿Sí? Acá está el grafiquito del proceso de medición para tratar de analizarlo, para verlo más en detalle. Entonces tengo un pulso de reloj, que son pulsos de valor positivo, que van alternando, digamos, y van entrando a la compuerta AND. Acá tengo inicialmente un valor 0, ¿sí? Porque esto se resetea y se inicia en 0, la tensión de salida del conversor digital analógico es 0. Va subiendo, ¿cuándo va subiendo? Bueno, a medida que acá tengo los dos unos, es decir, el pulso de reloj y este que daba un valor alto, me permite darle un valor adicional al contador, el contador cuenta una nueva, incrementa un valor, de acuerdo a su resolución, y acá la tensión sube. Va subiendo hasta que se iguala la tensión de entrada. Cuando se iguala la tensión de entrada o se supera, cuando este valor de la pata negativa es superior a tensión de entrada, ¿sí? Esto pasa a un nivel 0. Si pasa a un nivel 0, tenemos lo que tenemos acá. ¿Sí? Se cierra la cuenta del contador, es decir, el contador ya no cuenta más y se mantiene en ese valor. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener un 0. Entonces, cuando se mantiene el contador en ese valor es el que corresponde a la tensión de entrada. Cuando se igualan la tensión del conversor digital analógico con la tensión de entrada. Bueno, ese contador va mandando de alguna manera información a lo que es la presentación digital, la información que corresponde a la tensión de entrada. Se estabiliza la medición en ese punto porque el contador deja de contar pulsos, deja de contar los pulsos de reloj, que al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? El contador cuenta pulsos de reloj desde el reset hasta el final. Como cada pulso de reloj representa una subida proporcional de la salida del conversor digital analógico, bueno, termina de contar cuando llega a un cierto nivel de esa tensión. Bueno, acá hay un ejemplo para un conversor de 5 volt de 8 bits. Bueno, este es un conversor, como dijimos, no integrador. Evidentemente no integra la señal de entrada. Lo único que hace es, con este comparador, comparar la señal de entrada con una señal conocida. Es decir, ¿cuál es esa señal conocida? Y bueno, la señal conocida es la que tenemos acá, que es una señal que es proporcional a la tensión de referencia y al número de bits que salen del contador. Entonces, la tensión conocida va a depender básicamente, o el nivel de conocimiento de la señal va a depender básicamente de la exactitud del nivel de conocimiento que tengamos de la tensión de referencia. Entonces, compara la tensión que tengo en la entrada con una tensión conocida. Cuando la tensión de entrada se iguala a un determinado valor, se muestra ese valor, ¿sí? El que se conoce como con una cierta exactitud que va a depender básicamente de la tensión de referencia. ¿Sí? Bueno, acá un poco el resumen de lo que decíamos. El reloj o el contador intervienen indirectamente en la exactitud, porque bueno, justamente depende del incremento que se va dando al contador de acuerdo a la señal de reloj, bueno, va a depender entonces la exactitud del instrumento. De todas maneras,
estos relojes en general dependen de un oscilador a cristal, con lo cual la exactitud es una exactitud muy alta y lo que termina predominando en la exactitud es la tensión de referencia. Por otra parte, otro de los datos justamente, como el conversor es no integrador, si uno va si vamos a este gráfico, el conversor no integrador no es muy inmune a las señales perturbadoras que pueden haber superpuestas a la señal de entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que supongamos que esta señal de entrada tiene superpuesta algún ruido, alguna señal de alterna, como no es muy raro que ocurra con las tensiones continuas que vienen de fuentes, por ejemplo, que están alimentadas de la red, o señales espurias que se meten en el circuito. ¿Cuándo llega al valor de medición este conversor? Bueno, llega al valor de medición cuando se iguala con la tensión de entrada. Pero bueno, ¿quién dice que esta tensión de entrada no está siendo modificada en el instante en el que se llega al valor de equilibrio? ¿Sí? Que no está siendo modificada por una señal espuria que está superpuesta a la tensión de continua de entrada que queremos medir. Bueno, evidentemente no podemos garantizar eso y por lo tanto el circuito, estos circuitos de conversores no integradores no son muy inmunes a las señales de ruido externo. Bueno, por eso aparece como adicional, digamos, como adicional a las contribuciones a los errores finales del ruido externo que puede aparecer medido al final de la medición, ¿no? Puede aparecer como resultado final de la medición. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Tengo una consulta, profesor. Sí. ¿El reloj finalmente va a determinar el ancho del escalón? ¿Entiendo bien? Exactamente. En realidad, la cantidad de pulsos del reloj, el conversor digital analógico o la cantidad de bits que salgan del contador, los pasos que tenga el contador, son los que determinan de alguna manera los distintos niveles. El reloj lo que fija es un tiempo. La resolución que veíamos, a ver si vamos a esta diapositiva, alguna de las que teníamos por acá atrás, donde mostrábamos, vamos por acá. Estos niveles están determinados por los niveles que tenga la cantidad de bits que tenga el contador, ¿sí? Es decir, la cantidad de bits que tenga el contador, que al fin y al cabo son la cantidad de bits que le van a llegar al conversor digital analógico, son los que van a determinar cuál es la resolución que tenga o la cantidad de niveles que tenga el conversor completo, ¿no? El conversor escalera. ¿Sí? Es decir, este contador va a tener un cierto número de bits que multiplicado por esta o afectado por esta tensión de referencia va a ser la cantidad de escalones que voy a tener en esta escalera, ¿no? La cantidad máxima de escalones posible que voy a tener en esta escalera. Es decir, de alguna manera también limita la resolución que tenga a través del bit menos significativo, ¿no? ¿Está bien? Claro, claro. El reloj lo que hace es marcar este tiempo, digamos. El reloj es un tiempo fijo que va cayendo con una cierta cadencia, un tren de pulso que va cayendo con una cierta cadencia. Genial, gracias. No, de nada. Bueno, vamos al otro conversor que nos habíamos propuesto revisar, que es el conversor, el integrador de doble rampa. Bueno, tiene un circuito de base
que es el integrador propiamente dicho. A ver si tenemos acá. Vamos a mirar primero cómo es el comportamiento de un circuito integrador. Considerando el modelo ideal de este amplificador operacional, el amplificador operacional que tiene lo que se denomina una tierra virtual, tiene digamos, es un amplificador, en pocas palabras, de una gran amplificación y una gran impedancia de entrada. ¿Y gran amplificación qué quiere decir? Que con una pequeña tensión que tengo acá a la entrada, voy a tener una gran tensión de salida. No importa cómo lo hace, porque no viene el caso para ahora, pero entonces tiene dos elementos que lo distinguen, digamos, en su modelo ideal, y es que la tensión en este punto y la tensión en este punto prácticamente son iguales. Desde el punto de vista circuital, ¿no? Desde el punto de vista del funcionamiento del operacional, porque como dijimos necesita una mínima tensión acá para conseguir una tensión de salida, pero no importa el funcionamiento del operacional, sino que como modelo las dos tensiones en estos dos puntos son prácticamente iguales y la impedancia de entrada que tengo acá es una impedancia extremadamente alta, decenas o miles de megohms, con lo cual la corriente que viene a la alimentación, a la entrada de esta tensión U1 que tenemos acá, la corriente prácticamente es nula, no se deriva corriente por el amplificador, sino que esta corriente prácticamente coincide con la corriente IF que está indicada acá. IF es de realimentación en inglés. Entonces, esas dos convenciones, digamos, que vamos a aceptar como modelo ideal del amplificador operacional, hacen que yo pueda pensar la tensión de salida, si esta tensión es prácticamente esta, recorriendo esta malla puedo calcular la tensión de salida como la integral de la corriente que circula por el capacitor, ¿sí? Pero por otra parte puedo decir que esta corriente, la corriente que circula por esta resistencia, que depende de la tensión de entrada, es igual a la corriente IF, por lo que dijimos, porque acá no se deriva corriente para este modelo ideal. Entonces, la corriente IF la puedo pensar como U1 sobre R, ¿por qué? Porque el potencial, otra de las convenciones de este amplificador ideal, que digamos, no lo estamos idealizando porque se nos ocurre, sino porque el modelo responde muy bien al funcionamiento real de este tipo de circuitos, esta corriente IF es prácticamente igual a esta corriente que circula por acá, con lo cual esta sería IF, y la corriente IF, si este potencial es el mismo que este, es directamente U1 sobre R, ¿sí? Con estas dos ecuaciones que salen de considerar el modelo ideal del amplificador operacional, se puede llegar a esta expresión, donde lo que tenemos a la salida es la integral de la señal de entrada, ¿sí? Entonces, este módulo integrador, con la utilización a través de la utilización del amplificador operacional, es lo que utiliza el conversor de doble rampa dentro de sus componentes, este integrador. Entonces, cuando todo esto arranca, es decir, acá hay alguna forma de reset, de tal manera que esto arranca desde cero. Esta llave está en la posición 1, es decir, esta es la tensión de entrada, la que queremos medir, esa tensión de continua que se mantiene constante durante un cierto tiempo, para hacer todo el proceso de medición que va a hacer el conversor doble rampa integrador. Esta llave está en la posición 1. Si esta llave está en la posición 1, lo que estamos haciendo acá, a la salida, digamos, de este integrador, lo que tenemos es la integral de la tensión continua. Es decir, vamos a tener una rampa, evidentemente. Si esto es una tensión continua, la integral va a ser una rampa creciente en el tiempo. Bueno, justamente esta lógica de funcionamiento, esta lógica del propio instrumento, lo que hace es contar un tiempo fijo, un determinado periodo, así se llama, periodo de integración, durante el cual esta llave se mantiene en la posición 1. Mientras esta llave se mantiene en la posición 1, este circuito está integrando la señal, y acá lo que tenemos es un detector de cero que lo que hace es permitir o no que surjan los pulsos del reloj. Ahora vamos a ver la forma de onda, digamos, para poder entender, me parece mejor, el funcionamiento del circuito. Luego de un determinado tiempo fijo, es decir, acá había una rampa que estaba integrando la señal de entrada, luego de un determinado tiempo fijo, este conversor
esta llave, digamos, la lógica de control hace que esta llave pase a la posición 2, se empieza a integrar ahora una tensión que es negativa. En realidad lo que estamos haciendo es integrando una tensión negativa, ¿para qué? Para que esa rampa que tenía un determinado valor empiece a decaer, ¿sí? Y este detector, hasta que este detector de cero detecte un cero. ¿Cómo es el esquema de este funcionamiento para tratar de verlo? Bueno, acá lo que contábamos, ¿no? Esto vamos a volver después sobre esto, vamos a ver directamente. Es decir, en la primera etapa de la medición, esta lógica de control hace que esta llave esté en esta posición. Mientras esta llave está en esta posición, se está produciendo una integración de la tensión delta durante un tiempo fijo. Ese tiempo fijo lo gobierna, por supuesto, esta lógica de control, ¿sí? Es este tiempo fijo que tenemos acá, es decir, tenemos una entrada, ¿sí? Y en la salida del capacitor de integración, lo que tenemos es una tensión que va creciendo linealmente. ¿Se me está conectando alguien, no? Ahí estamos. ¿Se ve ahí? Sí. A la salida del capacitor de integración, lo que tenemos entonces es, durante un tiempo fijo, fijada por esta lógica de control, una rampa creciente. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta lógica de control, como decíamos, en un tiempo fijo, es decir, está fijado, ya vamos a ver en qué valores habitualmente se ajusta este valor, este tiempo, para conseguir una buena medición, pero cuando este tiempo se ha cumplido, la lógica de control lo que hace es pasar la llave de 1 a 2, con lo cual vamos a empezar a integrar una tensión, está puesta con polaridad negativa a propósito, porque en realidad lo que vamos a hacer es ir descargando este capacitor de integración a través de esta tensión negativa, con lo cual tenemos un detector de cero que va a permitir que ese capacitor se descargue hasta cero, por eso el detector de cero, ¿sí? Por eso el detector de cero, y ahí va a dar una indicación al contador, es decir, va a modificar su estado este detector de cero para dar una indicación de que se dejen de generar los pulsos de reloj. Entonces, volvemos a repasar, digamos, ahora que ya vimos hasta el final, volvemos a repasar. La lógica de control arranca en cero, ¿sí? Habilita este detector de cero, cuando esto deja de ser cero, habilita el conteo del reloj. El conteo del reloj, el reloj siempre son pulsos con una cierta cadencia, que hacen que el contador binario vaya incrementando su valor, ¿sí? Es decir, pasa de 0 a 1, 2, 3, con una notación binaria, por supuesto. Este display que está puesto acá es, bueno, ya lo dijimos, la presentación de salida, lo que sea, digamos. Pero bueno, este reloj va empezando a contar, el contador binario va incrementando el valor a medida que este tiempo va transcurriendo, ¿sí? Cuando se produce lo que decíamos, el cumplimiento del tiempo que establece la lógica de control, se cambia esta llave y se produce la modificación de la pendiente, porque esta tensión es negativa, y el detector de cero va a esperar hasta que se vuelva a hacer cero la tensión a la salida del capacitor para interrumpir el conteo del contador binario o interrumpir la salida de pulsos del reloj. Es decir, esta cantidad de pulsos de reloj se cuentan desde el valor 0 hasta que se cumpla el tiempo t, o desde los dos intervalos, digamos, dependiendo de la lógica de control. Lo cierto es que este reloj, que es de una alta estabilidad, y el detector de cero, digamos, van a hacer que este contador binario tenga una cierta indicación al final del proceso, es decir, cuando esto llegue a cero, va a tener una determinada indicación, un determinado valor de conteo, que va a depender básicamente de la cantidad de pulsos de reloj que se hayan contado, ¿sí? Entonces ahora podemos repasar las ecuaciones que se pueden verificar para cada uno de los circuitos. Ahora que lo vimos en forma general, vamos a ir paso a paso nuevamente para ver si queda claro, digamos. Arranca la lógica de control, se inicia el conteo del contador binario, y el contador binario va contando ciertos pulsos de reloj durante un cierto tiempo t fijo, ¿sí? Interactuando con el detector de cero y la lógica de control, por supuesto. Cuando se cumple ese tiempo t fijo, es decir, bueno, se ha llegado a una tensión en el capacitor, fíjese la tensión acá, esta llave está en 1,
la tensión acá va a tener un cierto valor, la tensión del capacitor, que va a depender de la tensión de entrada. Y bueno, por supuesto va a depender de ese tiempo T, que como dijimos es fijo, y del resistor y el capacitor. Por ahora, esta es la ecuación que representa el comportamiento del conversor de doble rampa mientras la llave esté en 1. Bueno, cuando se cumple eso, la llave pasa a la posición 2. ¿Sí? Cuando la llave pasa a la posición 2, dijimos, el capacitor empieza a descargarse, el contador inicia una nueva cuenta de pulsos, es decir, lo decíamos, el contador puede contar el periodo T y va a contar este tiempo T que es variable. ¿Por qué es variable? Y bueno, porque va a depender de cuál era el valor inicial que tenía, porque ahora la constante, acá tenemos la ecuación en esta etapa, la ecuación de la tensión en el capacitor en esta etapa va a depender de la tensión de referencia, que ahora es fija, ¿sí? Es decir, tenemos una tensión de referencia fija, tenemos una tensión del capacitor, que si repasamos la ecuación anterior, la ecuación del capacitor, cuando esto cambió, la ecuación del capacitor era una tensión que dependía de la tensión de entrada, ¿sí? Es decir, la tensión en el capacitor depende de la tensión de entrada cuando esto cambia de estado, ¿sí? Pero bueno, es la que tenemos, y esto es fijo, con lo cual, dependiendo de la tensión de entrada, lo que va a cambiar va a ser el tiempo T, es decir, cuanto más grande sea esta tensión que tengamos acá, ¿sí? La tensión del capacitor al final de la primera etapa de medición con T fijo va a depender de la tensión de entrada, es decir, cuanto mayor sea la tensión de entrada, mayor va a ser la tensión en el capacitor, porque el resto de los componentes es fijo, ¿sí? Por lo tanto, esta tensión va a ser mayor y por lo tanto, como ahora lo fijo es cuando esto cambió de posición, lo establecido, lo fijo es la tensión de referencia y por supuesto la resistencia y capacitor son iguales, lo que va a cambiar es el tiempo T, es decir, a mayor tensión en el capacitor, más largo el tiempo T hasta que el contador, digamos, determine que, o el detector de cero determine que esto llegó a cero y detenga la cuenta del contador, ¿sí? Bueno, si entonces ahora escribimos o confrontamos las dos ecuaciones que teníamos en la primera etapa de medición con la llave en 1, el integrador integraba la tensión que obtenía en el capacitor, era dependiente de la tensión de entrada. En la posición 2 va a ser dependiente la tensión en el capacitor, es la que teníamos cuando terminó este primer ciclo, ¿sí? Con la llave en 1. Entonces esta tensión va a ser una tensión que va a ser de diferente valor dependiendo de la tensión que había tenido la entrada. Con lo cual, si la tensión de referencia es fijo, lo que va a cambiar es el tiempo T, ¿sí? Entonces, si igualamos esas dos ecuaciones, llegamos a la conclusión de que la tensión de entrada va a ser directamente proporcional a la tensión de referencia y a la relación entre los tiempos, ¿sí? Esto va a ser una importante ventaja desde el punto de vista de la exactitud, porque, bueno, evidentemente la determinación de la tensión de entrada va a depender de la tensión de referencia y la relación de tiempos, donde la relación de tiempos es conocida con una exactitud muy grande, por lo que dijimos, el reloj tiene una frecuencia, y por lo tanto un tiempo entre pulsos conocido con una gran exactitud, ¿no? Pero bueno, sigamos con la interpretación, digamos, del funcionamiento de este circuito a través de este esquema. Es decir, como dijimos, este tiempo T va a depender de cuál es el valor de la tensión de entrada, porque si el periodo de integración inicial es fijo y la tensión de referencia es fija, evidentemente la tensión, el tiempo T va a depender de la tensión de entrada. Entonces, lo que hemos hecho acá es graficar qué pasa cuando la tensión de entrada es la mitad de la tensión de entrada que habíamos considerado inicialmente, ¿sí? Si la tensión de entrada es la mitad de la que habíamos considerado inicialmente, el tiempo T chica, T minúscula, es la mitad del tiempo que habíamos considerado inicialmente, con lo cual la indicación del contador binario, es decir, el que cuenta pulsos de reloj, va a contar la mitad que antes y por lo tanto la indicación va a ser la mitad que antes. No estamos hablando de valores absolutos, sino relativos, ¿no es cierto? Relativo a la anterior va a ser la mitad. Bueno, no sé si quedó claro el funcionamiento del circuito, ahora vamos a ver por qué tiene la ventaja que tiene, o por qué tiene las ventajas de las que habíamos hablado, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Yo por ahora no, profe. Bueno, una consulta, profe. La tensión de entrada está con un guión arriba, ¿eso que es promedio? Valor medio, exactamente.
Claro, porque estamos pensando en valores de continua, ¿no es cierto? Es decir, la tensión se mantiene constante acá en la entrada durante un cierto tiempo para que el conversor analógico digital haga lo suyo, digamos. ¿Está bien? Perfecto, gracias. ¿No? Bueno, acá se me corrió. No. Bueno, como dijimos, la exactitud va a depender directamente. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Sí. perfecto. La exactitud va a depender directamente de la tensión de referencia. La relación entre los pulsos, si bien va a incidir en la exactitud, como dijimos, ya que los pulsos son conocidos, el tiempo este se cuenta con una exactitud que depende del reloj, y el reloj, que es un oscilador a cristal, tiene una frecuencia de oscilación muy estable, es decir, una cadencia entre pulsos muy conocida con una alta exactitud, y además va a depender de la relación entre ambos, ¿no? Es decir, cuando haya variaciones en T chica también va a haber variaciones en T grandes, y variaciones hablamos de variaciones del pulso reloj, que son escasas. Entonces la exactitud va a quedar prácticamente ceñida a la tensión de referencia. Y respecto del rechazo de las señales espurias, va a tener una ventaja muy importante respecto del conversor escalera que habíamos visto antes. Es decir, porque en el primer proceso de la medición, lo que estamos haciendo es la integral de la señal de entrada durante un cierto tiempo t fijo. Entonces, si la señal de entrada estuviera afectada por alguna señal espuria, periódica, ¿sí? Y este periodo de integración coincidiera con un número entero de el periodo de la señal espuria, que estuviera superpuesta a la señal de entrada, la integral daría cero, ¿sí? Es decir, supongamos, como es habitual, que las señales espurias superpuestas son señales que dependen o están relacionadas con las frecuencias de red, 50 Hz o múltiplo de 50 Hz para nuestro caso. Si este tiempo t fijo tiene un valor que es proporcional, número entero, del periodo de una señal de 50 Hz, la integral en un periodo, un determinado número de periodo de una sinusoide, va a dar cero, ¿sí? Con lo cual, a la tensión de entrada de continua, que es la que queremos medir, no se va a sumar ninguna componente, como pasaba cuando dijimos el conversor de escalera. Si el conversor de escalera llega al equilibrio cuando la tensión de entrada tiene justamente superpuesto un pico de una tensión espuria, una tensión no deseada, el valor final que vamos a obtener es ese, es el valor de la tensión de entrada más la señal espuria. En este caso, como se hace una integral de la señal de entrada, si el periodo de la señal de entrada, de la señal espuria de entrada, es múltiplo entero del periodo de integración, el instrumento va a rechazar muy bien, no va a permitir, digamos, no va a arrojar en el resultado final una indicación que sea proporcional a esa señal espuria. Bueno, eso es lo que se hace en este tipo de conversores. Lo que se hace es elegir un periodo de conversión, lo van a ver ustedes cuando vean el laboratorio 2, que esté en el orden de los 150 o 300 milisegundos, dependiendo habitualmente, vamos a usar un conversor que tiene 300 milisegundos de tiempo de integración. El periodo de la señal, como la mayoría de las señales espurias, como decíamos, superpuestas a las continuas que queremos medir o que puede medir un conversor analógico digital, están relacionadas con la tensión de red. El periodo de la tensión de red de 50 Hz, 20 milisegundos, bueno, se van a utilizar periodos de integración múltiplo entero de los 20 milisegundos para poder conseguir que se rechacen bien, digamos, que no aparezcan. Cuando hablo de rechazo es hacer que, y ya lo vamos a ver en detalle cómo lo cuantificamos, ¿no? Por ahora estamos diciendo solamente en forma cualitativa, pero cómo hacemos para que esas señales espurias de entrada, si dependen de la señal de red o si tienen frecuencia que dependen de la señal de red, no afecten a la medición. O lo que afecte en la medición sea extremadamente limitado. Bueno, ¿estamos?
Sí, sí. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna pregunta? Bueno, esto es lo que teníamos previsto para hoy. Si tienen alguna pregunta sobre esto o sobre alguna otra cosa, estoy a disposición. ¿Hay ejercicios sobre esto? ¿Cómo? ¿Hay ejercicios sobre estos? Sí, hay el trabajo práctico número 2, que ya fue publicado, hay algún ejercicio sobre esto. En realidad los ejercicios están más orientados a la utilización de estos conversores en instrumentos reales, ¿no es cierto? Así que lo vamos a ver como parte de cómo incide, digamos, el funcionamiento de estos conversores, sobre todo en las exactitudes o en los errores que pueden aparecer en las mediciones. Así que, digamos, hoy todavía no vemos ningún ejercicio, pero lo vamos a ver en las próximas clases relacionado con este Ok, tema, ok. ¿no? ¿En qué fecha más o menos se empieza a trabajar con el trabajo práctico número 2? Porque creo que estoy un poco atrasado. ¿Cómo? ¿En qué fecha ya se empieza con el trabajo práctico número 2? ¿Hay El una fecha trabajo para...? práctico número 2 ya fue publicado. Digamos, material para trabajar con el trabajo práctico 2 pienso que van a tener a partir de la semana que viene, que avancemos un poco sobre los instrumentos digitales, a partir de que se dé el gabinete del trabajo práctico número 2, ¿no? Es decir, por ahora Ah, lo que vamos perfecto, listo. haciendo es planteando los temas teóricos relacionados con la unidad temática número 2, o el trabajo práctico número 2, vamos a ir planteando los temas teóricos y bueno, a medida que avancemos con los temas teóricos vamos a ir introduciendo los ejercicios que son los que aparecen en la guía del trabajo práctico 2, ¿no? Ah, perfecto, gracias. Pensé que Ahí en estaba el atrasado un calendario poco. están las fechas que empiezan los gabinetes, ahí es donde, bueno, ya tendríamos que tener toda la parte teórica presentada como para que haya material suficiente para que el jefe de trabajo práctico pueda presentar el gabinete. Profe, Diga, yo tengo una consulta de un ejercicio. te escucho muy bajito. Tengo una consulta de un ejercicio. ¿Ahí se escucha bien? Sí, cómo no. Espera que vamos a apagar la grabación porque si no esto va a quedar extenso.